el punto de vista de las preocupaciones globales, esta segunda es la que más importa. Y tenemos que conseguir estos aumentos espectaculares en rendimiento en los principales cultivos cuando a nivel global tenemos menos agua disponible para regar. Una parte muy importante del aumento de rendimientos es porque hemos aumentado mucho el riego y eso cada vez está menos disponible. De vuelta, seguramente en algún sitio, en algún caso, eso no es cierto, pero globalmente cada vez tenemos menos agua disponible. De hecho, no es que no tenemos capacidad de seguir aumentando el consumo de agua que teníamos, sino que lo más probable es que empecemos a perder agua que estamos usando para el riego, porque hay competencia de los centros urbanos para usar el agua. Y en sitios más secos, como Cataluña, que es de donde vengo, eso pasa cada tanto. Cada tanto hay restricciones para regar, porque si no, no queda agua para beber en Barcelona. Y eso es, por supuesto, considerado por la sociedad más importante que regar cultivos. Entre otras cosas porque la sociedad, en Europa por lo menos, está convencida que la comida viene del supermercado. Entonces, no ve la necesidad de andar tirando plaguicidas, fertilizando, contaminando y demás. Si total eso está en el supermercado. También el otro problema es que tenemos problemas ambientales y económicos que hacen muy difícil suponer que vamos a seguir aumentando el uso de insumos, sobre todo de origen químico. Y eso ha sido una parte importante del aumento del rendimiento que hemos tenido en el pasado. Esos puntos que ha ido aumentando el rendimiento, una parte sustancial de ese aumento desde 1960 hasta el 2000 o 2010, es que hemos aumentado mucho la fertilización y mucho el uso de agroquímicos. Y eso parece que no va a ser el destino, y de hecho en Europa ya hay una restricción, ya se hace menos de lo que se hacía, y se supone que a nivel global eso va a pasar, tanto por cuestiones ambientales como por cuestiones económicas. Y además aumentar, lo otro que podemos hacer es aumentar de la genética el rendimiento potencial. Y eso frecuentemente trae aparejado aumentos en los rendimientos reales aún en condiciones no potenciales de crecimiento, que es la mayoría de la agronomía en la mayoría de partes del mundo. Pero eso también parece difícil, porque hemos conseguido aumentos espectaculares en los rendimientos potenciales de los principales cultivos en los últimos años y simplemente por las leyes de incrementos decrecientes es muy difícil imaginarse que alguien va a tener una bala mágica por la cual encontrará no sé qué gen que va a ser no sé qué salto espectacular. A lo mejor me equivoco y eso pasa, pero por ahora parece que tenemos más fallos que aciertos con esa mirada, como voy a sugerir en un rato. Por lo cual, todas nuestras fuerzas que han hecho el aumento espectacular en rendimientos que hemos tenido de los 60 hasta el 2010, 2020, no parecen acompañarnos para que nos mantengamos como estamos, ni hablar de aumentar. Y encima de todo, tenemos un futuro bastante penoso para los cultivos, porque en la mayoría de los casos, no en todos, si yo fuera finlandés no estaría tan preocupado con el cambio climático, si viviera en el norte de Canadá no me preocuparía tanto, eso aumentaría la frontera agronómica, el trigo, que es en lo que yo más trabajo, les permite dejar de hacer trigos primaverales para hacer trigos invernales, que aumenta mucho el rendimiento. En algunos sitios el cambio climático les viene bien, además la vida es un poquito más confortable, pero en la mayoría de las áreas productivas del mundo, el cambio climático parece indicar, y eso supongo que muchos disertantes van a incidir, así que no voy a entrar en detalles, esos mapas que hay por todos lados publicados, que se ve en rojo por todos lados, que aumento de temperatura va a producir pérdidas de rendimiento de la mayoría de los cultivos en la mayoría de los sitios. Por lo cual, aún si no hiciéramos nada, lo más probable es que no mantengamos esa línea de crecimiento en rendimientos individuales. Y eso genera algo que John Beddington llamó la tormenta perfecta. John Beddington es, o fue en ese momento, por lo menos, a lo mejor todavía no lo sé, el asesor jefe de científicos del gobierno del Reino Unido. El Reino Unido uno le puede gustar más o menos, pero sí es algo que tiene de bueno, que es serio, y sobre todo su concepción del valor de la ciencia para solucionar problemas reales es muy serio, y uno lo ve en los presupuestos, no en las palabras. Y por supuesto que los asesores científicos del gobierno son gente seria y muy respetada, y este muchacho dijo hace un tiempo, no muy atrás, que hay un ligamiento, le decía al gobierno, y como tuvo mucho impacto, salió en los periódicos, por eso sé lo que dice el asesor del gobierno británico, si no tendría ni idea, que hay un ligamiento intrínseco entre el desafío que enfrentamos con seguridad alimentaria en el siglo XXI, durante este siglo, con varios problemas globales, incluido el cambio climático.
y que se predice, él decía en 2010 que para el 2030 es una ventana de 20 años. No estamos preocupados por nuestros tataranietos, estamos preocupados ni siquiera por nuestros hijos, por nosotros mismos. Yo todavía, a pesar de cómo me ven, espero llegar a 2030. Y se predice para 2030 el mundo va a necesitar un 50% más de alimento y energía. La energía es otro problema que tenemos, en el que no me voy a meter hoy, pero también es un problema serio que tenemos. También nos quedamos sin fuentes de energía, por lo menos que sean sustentables y económicamente viables. Y el cambio climático complica las dos cosas. Y eso amenaza crear esa tormenta perfecta de eventos globales, según decía este asesor. Y lo más importante que decía el asesor al gobierno británico, y muy importante que el gobierno británico escucha y hace cosas en ese sentido, es que la única solución es la ciencia y la tecnología. Que no hay milagros aquí. Que lo que hay que hacer es invertir más en investigación científica y en algo que yo traduciría como extensión, que permita hacer que los conocimientos que se generan se apliquen. Lo cual es una complicación muy grande en la que no me voy a meter porque ignoro absolutamente. Es algo tan complicado que ni siquiera llego a entender demasiado bien. Pero sí me voy a meter en la parte de investigación. Y que parece que nuestra única alternativa para tener algo parecido a esa línea de puntos con rendimientos es que tengamos investigación, que nos permita generar el conocimiento, que nos permita hacer algo que ahora no entendemos qué sería, porque a priori no se me ocurre nada a mí que podríamos hacer para aumentar los rendimientos al doble de aquí a 20 años. Nada, ni aunque me digan que no hay problemas ambientales ni económicos, igual no se me ocurre. Si me das un experimento, no hago un experimento que rinda el doble, que es mi mejor experimento. Hay una buena noticia en ese sentido, que es a qué se ha debido el aumento del rendimiento de los últimos años. Y de vuelta, son datos del USDA, y hacen una cosa muy simpática, que es generar una variable que llaman, creo que es Total Factor Productivity o alguna cosa por el estilo, que es una derivada matemática de un montón de otras inferencias que dice cuál es la contribución del conocimiento al aumento de la productividad. Y esta es la productividad, de vuelta en base a 100 a 1961, esta línea muestra cómo aumentó la productividad de cultivos, producimos, hasta hace 10 años atrás, producíamos más o menos el triple de la productividad que teníamos en 1960. En toda la primera etapa, todo el aumento de productividad fue porque aumentábamos el uso de insumos. Cada vez ponemos más nitrógeno, cada vez ponemos más plaguicidas y controlamos mejor las pérdidas, y entonces tenemos ese aumento. Pero el último aumento, que es el más espectacular de todo el periodo, a pesar de que es más difícil porque ya viene de un aumento anterior, y por esta cuestión de las leyes de incrementos decrecientes es difícil conseguir más aumento todavía, se hizo sobre la base de muy poquitos cambios en los insumos, un cambio enorme en el uso del conocimiento, en la generación y aplicación del conocimiento. Y entonces, por lo menos, eso da la sensación de que alguna esperanza hay, si somos capaces de hacer investigación que sea relevante. Y esa es la segunda parte de lo que quería comentar para introducir este workshop, que es, necesitamos mejorar la resiliencia frente a condiciones más estresantes, que necesitamos aumentar la eficiencia en la captura y utilización de recursos, porque el uso de insumos va a ser no más ampliado, por lo menos no crecerá en la misma medida que ha crecido en el pasado, por lo cual si queremos seguir produciendo más, sin magia de por medio, necesitamos capturar más de lo que hay y usarlo más eficientemente. Y para eso necesitamos tener, tanto para la resiliencia a estreses que son muy complejos, que aumenta la temperatura se dice fácil, pero ¿cuánto aumenta? ¿Cuándo aumenta? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué momento? ¿Con qué intensidad? Es que eso cambia de sitio a sitio y de año a año. Y los mecanismos que hacen que haya resiliencia a ese estrés cambian con la oportunidad, con la intensidad, con el momento. Por lo cual no es tan, se dice fácil, pero no se hace nada fácil. Y para eso necesitamos investigación que esté focalizada en conseguir esos logros. Y para eso necesitamos que la investigación sepa dónde poner el foco. Esta es una figura, y lo que voy a mostrar después es algo que seguramente los aburrirá, porque si alguno de ustedes me escuchó antes seguramente la habré mostrado, es algo que muestro con bastante frecuencia. Es un eje de coordenadas que muestra distintos procesos a lo largo de una escala de espacio y una escala de tiempo. La escala de espacio va desde Armstrongs hasta kilómetros, y la escala de tiempo va desde millonésimas de segundos hasta siglos.
Y lo que necesitamos para solucionar los problemas que estoy planteando, de aumentar mucho el rendimiento, están en estos dominios, en estos procesos. Las cosas que ocurren a nivel de fisiología de cultivos y a cosas que tienen que ver con la productividad, y a cosas que ocurren a nivel de escala de ecología de cultivos, que tienen que ver con la sustentabilidad. Y una cosa que me preocupa con esto de que tenemos que tener investigación focalizada es que en los últimos, por lo menos 25 años, ha habido mucho menos inversión en investigación agrícola de la que debería haber habido, entre otras cosas porque los políticos creen que la comida viene del supermercado, y entonces no hace falta investigar demasiado, ya sabemos todo lo que hay que saber, y entonces lo único que necesitamos es aplicarlo y se acabó. Y otro problema adicional es que de eso que se financia, que es menos de lo que debería para la magnitud del problema que se enfrenta, la humanidad, no los que investigamos en esto, se está fuertemente sesgado a investigación que se hace a niveles de organización muy bajos. Y eso no sería problema siempre y cuando se mantenga algo razonable en el escalado. En que si yo consigo que un electrón funcione a más velocidad en una membrana, eso hace que la célula sea más eficiente, que hace que el tejido sea más eficiente, que hace que el órgano sea más eficiente, que hace que la planta sea más eficiente, que hace que el cultivo sea más eficiente. Si eso es así, entonces está muy bien financiar eso. Si eso no es así, es peligroso. Y a mí me parece que hay serias dudas de que eso funcione así en forma universal. Por supuesto que debe haber casos donde sí, y muchos casos en los que no parece ser el caso. Y en esos casos, el razonamiento lineal de que si yo mejoro la velocidad de los electrones en una membrana, entonces cambia la productividad de los cultivos y soluciona la seguridad alimentaria del mundo, por lo menos necesita un apoyo serio antes de ser financiado. Y si no, financiarlo porque te interesa la velocidad de los electrones en la membrana. A mí me interesa la ciencia en general, así que también me interesa eso. Pero no lo financies con fondos destinados a la seguridad alimentaria. Y en ese contexto la fisiología del cultivo me parece que tiene un rol muy importante cumplir, porque se focaliza, por definición, en este nivel de organización que tiene que ver con la productividad y casi toda la investigación, si es de fisiología de cultivos, está hecha en ese nivel de organización o está muy justificado, si está bien hecho, porque a nivel de organización inferiores todavía hay alguna esperanza razonable de que el conocimiento sea aplicable en el nivel del cultivo. Víctor Sadras y Richard Vitters hace poco publicaron un artículo genérico en una revista muy bueno, porque es de las revistas que publican estas cosas todo el tiempo, diciendo que eso soluciona el hambre del mundo y merece la pena, pero básicamente es este mismo esquema con un poquito de mejor dibujitos y con un razonamiento muy bueno, así que como todo lo que escribe Víctor y también Richard, les sugiero que lo lean. Y permítame hacer un ejemplo que los va a aburrir si ya me lo vieron hacer, y seguramente me lo vieron hacer porque me encanta, es algo muy viejo, es algo que fue generado por Jean Piaget hace mucho tiempo y que Jean Piaget lo usó hace también mucho tiempo, hace 40 o 50 años ya, para mostrar la complejidad de los gráficos. Esto que ustedes ven es algo de lo que nos enfrentamos los científicos a menudo, que es cosas que no entendemos. Vemos algo que no entendemos. Y eso es otra ciencia, de tratar de entender lo que no entendemos y generar conocimiento nuevo que después tenga algún valor en la aplicabilidad. Y lo que hacemos los científicos frecuentemente cuando vemos algo que no entendemos es tratar de entenderlo. Y nuestra aproximación sistemática a tratar de entender algo que no entendemos es buscar patrones. Y después describir patrones. Y se pueden buscar patrones en cualquier cosa, aquí también. Y yo podría decir que acá hay muchos puntos que son frecuentemente de forma más o menos circular, que hay una distribución bimodal, hay círculos pequeños y círculos grandes, que los tamaños de ciclos tienden a estar en clusters, los grandes se juntan con los grandes, los pequeños se juntan con los pequeños, y puedo seguir haciendo esto. Puedo seguir buscando patrones, y llego a una conclusión, sin duda, que me van a publicar en una buena revista, si es que vale la pena entender ese aisado que no se entiende. Y la conclusión será que tengo tal proporción de círculos grandes frente a los pequeños, que tienen tal nivel de clustering y que eso representa un agrupamiento de determinada cosa que tendrá algo que ver con el mundo real después. Pero son significativos los resultados. Y me refiero con significativos, no si son estadísticamente significativos, que seguro sí lo son, sino si tienen algún significado en el contexto de las hipótesis que estoy buscando. ¿Qué significa ser significativo? Es un problema que tenemos los fisiólogos de cultivo, frecuentemente nos escondemos
en los resultados y que hacemos experimentos con tratamientos que exageran el mundo real para tener resultados más fáciles de ver. Pero como hoy nos toca criticarnos, voy a olvidarme de eso por un ratito. Si miramos